son hechos que aún duelen. Entonces, ¿qué haces Pues para que deje de ser...? Este micro es para que lo vayáis pasando cuando habléis, porque así se graba bien el audio ahí, si no, no se nos escucha. Bueno, lo que te quería comentar es eso, ¿no? ¿Qué haces Vamos a ver. para evitar esos pensamientos? Reconstruyo tu pregunta, porque cuando hemos puesto a grabar no se ha escuchado la pregunta. Reconstruyo tu pregunta. No, yo quiero decirte que hay ciertos sentimientos que no constituyen mi carácter, yo te tendría que decir, en tanto en cuanto no son las 24 horas de mi día, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos pensamientos que cuando yo los tengo, y son sentimientos de rabia hacia una persona, pues evidentemente me siguen produciendo rabia, ¿sabes? Bien, y bien. yo me quiero deshacer de esos pensamientos. Vamos a ir por partes. Vamos a ver. Te he entendido, ¿vale? Déjame que construya una respuesta con toda mi humildad lo más positiva posible para todos. Desde el principio hemos dicho que un estado de ánimo está construido por unas emociones que son un proceso natural, pero el estado de ánimo ya lo elijo yo. Cuando yo elijo el sufrimiento es porque a un suceso que me crea una emoción, que esto es un dolor inevitable, cuando me pillo el dedo, cuando un amigo mío le roban su bici, yo siento una emoción, qué rabia, te han robado la bici, o me la han robado a mí, o se me ha perdido un libro que yo estaba leyendo, qué rabia. Esta emoción es inevitable, esto es un dolor que sucede con la vida, y esto trae aparejada una emoción porque es el sistema biológico de supervivencia. El estado de ánimo es aquello que yo construyo con eso que tú me estás contando, y por eso te lo explico, con mi pensamiento, con mi diálogo, con mi valoración y mi juicio acerca de lo que la realidad me está trayendo. Entonces, cuando yo incluyo mi juicio, lo convierto en vez de un dolor, un sufrimiento, porque le estoy metiendo pensamientos, valoraciones que me pueden persistir la emoción indefinidamente en base a ese diálogo. Y luego hemos dicho que, como decía Gandhi, si persiste mi estado de ánimo se crea un carácter, y si se persiste en ese carácter se crea un destino. Bien, tú dices que ciertos pensamientos que te generan negatividad, ira, malas emociones, son muy difíciles de elegir. Es que a veces lo sueñas, o sea, sí, que te vienen persistentemente. Sueño, ¿no? De hecho, el propio Bhagavad Gita, no creo equivocarme mucho si creo que es el capítulo 8, tengo que buscar el libro. Bueno, luego os mandaré a las personas que estáis en el grupo y a las que vais a estar un link, muy buenas tardes Eva, con un enlace a una página web que lo tiene todo, el tal como es pero sin ningún significado, simplemente traducido. Y además lo tiene separado por capítulo. Es una página web muy buena porque se lee con mucha claridad y se lee muy bien en el móvil también, ¿vale? De hecho, yo probablemente ahora buscaría, si tuviera que buscar el verso del capítulo 8, que creo que es, ahí. Pero bueno, voy a intentar reconstruirlo de memoria. Lo que viene a decir es que hay tres modalidades de la naturaleza material que se describen las tres gunas, que son la modalidad de la ignorancia, la modalidad de la pasión y la modalidad de la bondad. Entonces lo que determina es que los seres humanos, dice el Bhagavad Gita, dice Krishna, que se ubican con mayor o menor intensidad dentro de esas modalidades. Es decir, no vas a estar solo en una, puedes tener un poco de una, un poco de otra, etc. Aquellas personas que están en la ignorancia causan sufrimiento, causan dolor, no son conscientes de la existencia de un alma, dañan a sus semejantes sin el menor reparo porque ignoran la realidad espiritual. Entonces, desde la ignorancia los comportamientos humanos son viles. Desde la pasión, lo que se deja el ser humano es arrastrar por el deseo. Es lo más humano que un humano puede ser sin ser un ignorante, sin ser mala persona. Admite ciertos valores o respetos éticos, pero sigue siendo muy humano. Y la tercera modalidad, que es la de la bondad, es la que está aparejada a un conocimiento espiritual más profundo y a lo que es el propio Dios. Es cuando te empiezas a acercar a Dios, que Dios es solo amor, Dios es amor. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar la modalidad de la bondad, empiezas a sintonizar con esa energía de amor y a acercarte a Dios, a sentirte más cerca de Dios. Bien, todas estas modalidades nos afectan en todo momento. Incluso una persona santa que está
la mayor parte del tiempo atrapado en esa modalidad de amor, a veces tiene comportamientos de deseo. ¿Y por qué no le va a apetecer un café? Aunque las escrituras digan no intoxiques tu cuerpo, y entonces ellos, pues por no intoxicar el cuerpo, no toman nunca café. Bueno, pues un día le apetece un café, siente deseo y se lo toma. ¿Es menos bondadoso o es menos ser humano por verse atrapado en el deseo? No. Y ahí es donde voy a lo que dice el capítulo 8. El capítulo 8 dice que las modalidades de la naturaleza material se generan de la propia energía residual de Dios. Es decir, que el hecho de que estemos atrapados en el mundo material es la propia energía divina. Dios es todo lo que existe, todo lo creado, desde la fuente creadora hasta todas sus expresiones. Entonces, esos pensamientos que tú tienes en cada momento son propios de nuestra naturaleza, son propios de estar atrapado en una u otra modalidad en cada momento. La diferencia es que tú puedes elegir cuánto permites que persista el sentimiento transformando la emoción. Es decir, si ese pensamiento negativo que tú tienes en tu mente, propio de nuestra naturaleza material, propio de nuestra existencia humana, tú lo alimentas en tu mente, lo que va a hacer es arrastrar tu dolor a sufrimiento, porque va a estar juzgando continuamente lo que me pasó. Fíjate lo que ha hecho mi amiga Luisa, porque con el cariño que yo le tengo, mira que criticar a mi hijo, pero es que hay que ver, pero a ella que más le da lo que haga mi hijo deje de hacer, pero ¿por qué se mete conmigo, con lo que yo la quiero? Bum, 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 bum. Y puedes estar meses con aquel día que criticó a tu hijo, tu amiga Luisa. Y eso te va a generar un sufrimiento incesante, que va a convertirse en tu carácter. ¿Cómo sería un carácter? Agrio, distante, criticón, malhumorado, y eso marcaría tu destino. Tus amigas no se sentirían cómodas, tu propio hijo te vería como una madre bruja, que está siempre de mal humor, y marcaría tu propio destino, como decía Mahatma Gandhi. Entonces tú preguntas, ¿qué puedo hacer realmente yo? Pues en el capítulo 8, que te está diciendo que es inevitable estar sujeto a las modalidades de la naturaleza material, porque están creadas por la energía propia de Dios y son irresistibles, también te está diciendo, pero entrégate a mí y yo por ti superaré todos tus deseos. Es decir, combátelo con amor, que es Dios, entrégate a ese amor, porque ese amor borrará de tu mente todos esos pensamientos negativos y tóxicos que te atan continuamente a ese discurso mental, que te atan continuamente a ese dolor que tú tienes cada noche cuando te vas a dormir, arrastrada por los recuerdos de tus malos pensamientos. Y claro, yo, como llevo siendo profe mucho tiempo y siempre me pongo en el lugar del alumno, y dices, claro, tú me dices, practica el amor, y dices, pero ¿cómo? Sobre todo a la persona a la que, claro, que te ha causado el dolor, eso es imposible. Claro, pues no es imposible. ¿No es imposible? No, ese es el camino. En eso se basa. Ese es el camino. Pues es muy difícil. Vamos a ver. La teoría no Todo, es claro. La cuestión es, vale, tú me dices qué hacer, estupendo, ¿no? Haz un pastel de chocolate, pero dime cómo es la receta, ¿no? ¿Cómo se hace el pastel de chocolate? Muy bien, pues el Bhagavad Gita también da la receta. La receta se llama Bhakti Yoga, el yoga del amor, que es cómo se practica un servicio devocional en el amor, para que tú puedas conocer a través del libro de qué forma tienes que evolucionar para poder desarrollar esa habilidad, la habilidad de vencer esos pensamientos negativos propios de la naturaleza material humana y superar esos pensamientos negativos a través de tu recurso, que es ese amor, ese Bhakti Yoga. Esto creo que es en el capítulo 3 cuando dice, si puedes, practica el servicio devocional, que es el canto del Harinam, que ya os lo explicaré. Repito, todo lo que yo estoy contando está en clases anteriores de otros años, y si alguien está ansiosa por saber y no da tiempo a explicar algo aquí un día, no tenéis que esperar una semana, os vais a las clases, buscáis el tema y seguro que hay una clase sobre ese tema. Si alguien quiere saber mucho de Harinam, hay por lo menos 4 clases que hablan de eso, ¿vale? 2 de un año y otras 2 creo Hay de unos cuantos. Sí, Yo digo una cosa y ya me callo, porque si no quiero tampoco bueno, el tema. Yo veo que el curso
A ver, yo he venido aquí para leer el Bhagavad Gita e ir aprendiendo, pero claro, yo veo que ya vais a un nivel bastante... Vamos... Bastante avanzado, ¿eh? No. En general No. mismo lees yo- los WhatsApps y te Yo me pierdo, ¿eh? No, Otro. Vamos a O sea, que yo reconsiderar... prefiero ir poco a poco. No, ¿eh? sí, pero vamos a reconsiderar el trabajo que vamos a hacer Yo soy aquí. nueva. Que sí, vamos a reconsiderar el trabajo que vamos a hacer aquí según las necesidades. ¿Recordáis lo que os dije de la moda? La necesidad más repetida. Entonces, lo que más se necesite es lo que vamos a ir haciendo. Yo lo que os digo es que a veces yo hablo de algo y hay personas que... Yo es que soy muy, ¿cómo diría? Impaciente, ¿vale? Yo personalmente. Entonces, si a mí me dicen ¿dónde está? Yo voy y lo miro. Entonces, porque soy muy impaciente. Entonces, para los impacientes, cuando algo... Claro, tú no puedes conocer este libro en un día. Esto nos va a llevar mucho tiempo. Y yo voy a hablar de muchas cosas. Y podemos hacerlo de muchas formas. Y hoy reconsideraremos de nuevo. Cuando estemos terminando, los últimos 15 minutos, reconsideramos. Lo que os digo es que todo está ahí. O sea, si tú lo que quieres es ir por lectura, los primeros 2 años se hizo por lectura. Yo iba leyendo versos. Y según leía los versos, los comentaba. ¿Recuerdas? Los primeros años era leer versos. Entonces, de hecho, al principio, los primeros años, el primer año no los leía todos, leía los que yo consideraba más relevantes de cada capítulo, donde yo encontraba el significado más penetrante en la vida espiritual, y en el segundo año, en cambio, los leía todos los versos de cada capítulo en algunos casos, sobre todo el 2 y el 18 los leímos enteros. O sea, que por eso te digo que eso está ahí. Pero es que, claro, lo que hemos avanzado es en que, y esto os lo voy a decir, esto está en el capítulo 18, versículos 65 y 66. Y os lo voy a leer textual porque no me quiero equivocar, porque estos versos quiero leerlos textuales. Buenas. Muy buenas. Voy a abrir precisamente el Veda base, que os lo voy a mandar a vosotras, capítulo 18, la perfección de la renunciación, y me voy a ir al verso 65. Y el verso 65 textualmente dice: siempre, dice, ahora entenderás cuando te lea los 2 versos por qué te los leo. Siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofrécenme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Si tú solo piensas en mí, me adoras a mí y me homenajeas, o sea, todo lo que haces en la vida lo haces para mí, sin falta vas a venir a mí. O sea, alguien que tiene a Dios presente, sin falta va a llegar a Dios. Yo te prometo eso, porque tú eres mi muy querido amigo. Y en el 66 dice esto, que es a donde quiero llegar. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégame a mí, entrégate al amor. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. ¿Qué quiere esto decir? ¿Por qué te leo esto? Porque todos los versos que leamos, todo lo que estudiamos del Gita, es conocimiento espiritual. Y esto no es una religión. De hecho, ellos lo llaman la ciencia del Bhakti Yoga. Y consideran que la espiritualidad es una ciencia, porque tiene un sistema de práctica. Y si se practica el Bhakti Yoga, el resultado inexcusablemente es crecer hacia Dios. Depende de cuánto y cómo, pues crecen más hacia Dios o tardan más en llegar. Recordad, cuando estás 15 minutos no es lo mismo que si estás 3 horas. Esto es así, ¿no? Yo creo que os lo comenté, que mi maestro me dijo a mí, le dije: maestro, yo crezco, esto crece muy poquito en mí. Y dice: ¿pero cuánto tiempo le dedicas? Y yo digo: pues no sé, hago 2 rondas, unos 15 minutos. Y me dijo: si tuvieras que construirte una casa, ¿cuánto tiempo le dedicarías al día para fabricar tu casa si tienes una finca y tienes los materiales? Digo: hombre, pues si quiero tener una casa más pronto que tarde, mínimo 2, 3, 4 horas al día para en un par de años tener hecha la casa. Y me dijo: pues si tú crees que tu casa vale más que tu alma, tú sabrás a qué dedicas tu tiempo. Muy buena respuesta, desde luego. Entonces, desde que él me dijo eso, mi vida cambió mucho, porque yo le hice caso y de 15 minutos pasé a casi 3 horas, 2-3 horas diarias, y en 7-8 meses yo me convertí en una persona distinta. No porque yo sea mejor o peor, no, porque es una ciencia. Y esa ciencia da un resultado. Tú haces un trabajo y ese trabajo inexcusablemente da un resultado. Yo no digo que el resultado sea mejor ni peor, eso solo pueden juzgar los que me vean. Lo que sí os digo es que yo tengo la certeza de que no soy la misma persona. ¿Por qué motivo? Pues
porque no me gustan las mismas cosas, porque no tengo los mismos deseos, porque no vivo de la misma forma, porque no me relaciono con las mismas personas, porque no tengo los mismos intereses, porque no disfruto de la vida de la... Vamos a ir a eso, a lo de disfrutar de la vida. Todos los seres humanos tienen un agujero en medio. Unos agujeros son así y otros son así. Y por ese agujero que tenemos todos ahí dentro, por ahí se nos cuela todo. Hay veces que el agujero es chiquitito, porque uno está más o menos en paz con la vida, y hay otras veces que el agujero se hace enorme y todo se cuela por ahí. Y sientes una sensación de vacío que es imposible de llenar. Esto es lo que Santo Tomás llamaba la noche oscura del alma. Y es una sensación inequívoca de insatisfacción con la propia existencia. Es decir, yo sé que no soy feliz o que no estoy feliz. Eso lo eliges. Y eso depende mucho de cómo funciona tu mente. Y este libro, que no es una religión, se escribió para que desarrolles una capacidad de crecer espiritualmente y superar las debilidades de la naturaleza material en base al amor. Y hablábamos de qué se hace y cómo se hace. Y hablábamos del Bhakti Yoga. Bueno, el Bhakti Yoga también está lleno de la misericordia y del amor de Dios, porque siendo una ciencia, es una ciencia al alcance de todos. Y me diréis, ¿cómo que al alcance de todos? Sí, el Bhakti Yoga te dice, también está escrito aquí, tú haz práctica de servicio devocional. La práctica del servicio devocional es lo que se llama el canto del Maha Mantra. Es cantar Harinam. Eso, cantar mantras, a algunas personas les cuesta trabajo, porque vosotras, algunas habréis sido educadas en colegios donde nos enseñaban religión y sabéis lo que es un rosario. Pues ponte a cantar un rosario y a algunas personas cantar un rosario les cuesta tela. ¿Cierto? Vale. Entonces, sabiendo que esto es complicado, te dice, pero si no puedes practicar servicio devocional, tan solo actúa sin buscar el fruto de la acción. Pero si no puedes actuar sin buscar el fruto de la acción, tan solo actúa pensando en mí. Pero si no puedes actuar pensando en mí, tan solo actúa y ofréceme los resultados. Pero si no puedes ofrecerme los resultados, tan solo practica meditación. Pero si no puedes meditar, tan solo escucha hablar de mí. Pero si no... Y así hasta que está al alcance de todos. ¿Veis lo que quiero decir con esto? Entonces, todos los seres humanos tienen una posición, antes hablábamos, es que yo no me siento a la altura, lo habéis dicho vosotras, tú y tú, ¿no? Que tú tampoco creías que estuviera todavía, que tuvieras un nivel. Y yo también. Ni también, y tú también lo has dicho, vale. ¿Todos los seres humanos estamos a la misma altura en nuestro crecimiento espiritual? Pues no. Si nos gustaría llegar aquí arriba, considerando que aquí arriba esté una persona iluminada, si tú estás aquí y miras para arriba, esto te parece infinito, te parece imposible, y tú piensas que esto no se puede hacer. Si tú caminas así y te colocas aquí, vuelves a mirar, hombre, está un poquito más cerca, y si vuelves a hacer así y te vuelves a colocar aquí, y miras desde aquí, está un poquito más cerca. Pero es que también hay una manera de subir recto, y no dar tantas vueltas, que es lo que hablamos del camino más directo. ¿Qué camino seguimos cada uno de nosotros? Pues depende de dónde estás. Si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí. Ninguna persona está en el mismo lugar, porque todos los crecimientos espirituales son únicos, porque todos los seres humanos somos únicos. Todos tenemos una sola huella dactilar, todos tenemos una huella de iris, un cerebro diferente, una experiencia de vida, una educación, una familia diferente, todo es diferente. Somos diferentes. ¿Cómo podemos esperar ser igual que aquel que nos inspira? En mi caso, por ejemplo, mi maestro espiritual, yo no puedo esperar ser igual que él. Yo puedo esperar crecer como él, pero no hasta donde él ha crecido, hasta donde a mí me corresponda, hasta donde yo espiritualmente sea capaz de llegar. ¿Mi trabajo cuál es? ¿Saberme el libro de memoria? Ya veis que no me lo sé de memoria. Probablemente sé dónde está todo, pero no me lo sé de memoria. ¿Podría hablaros de todo lo que está escrito? Sí, pero no me lo sé de memoria. Él se lo sabe de memoria.
entero, verso a verso, palabra a palabra, entero, de memoria. Lo puedes recitar enterito, pero bueno, puedes recitar eso y algo mucho más complicado, puedes recitarte el Bhagavatam, o puedes recitar el Mahabharata, creo que no lo sabe entero de memoria, pero el Bhagavatam sí. El Bhagavatam son 18 libros como este, 18. Entonces, ¿yo tengo que ser como él? No. Porque, ¿qué dice Dios? Abandona todo tipo de religión. Están hoy muy pesaditos los de Euskaltel. Abandona todo tipo de religión quiere decir abandona tu práctica espiritual, o sea, tu práctica religiosa. O sea, yo no tengo que, por práctica religiosa, conocer el libro de memoria. Eso no es lo que Dios espera de mí. De mi maestro sí. ¿Por qué? Porque él eligió esa vida. Y eligiendo él esa vida, ese es su deber, y él lo eligió y él cumple su deber. Yo tengo que cumplir el mío. Cada persona tiene su destino, tiene su dharma. Y yo no puedo pretender ser él. Es que no lo soy. Ni puedo pretender acceder a Dios a través de la religión, porque él dice textualmente, y lo acabáis de escuchar, que abandone cualquier tipo de religión y me entregue a su amor, a amarle. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Seguir la religión? Sí, pero no me va a llevar a Dios, me va a servir. Los preceptos religiosos tienen una utilidad, que es ponerme en el camino que me va a llevar a Dios, pero lo que me va a llevar a Dios es mi espiritualidad, es mi capacidad de amar, es mi capacidad de amar a Dios. Cuidado, a Dios. ¿Que se puede amar a Dios a través de los demás? Sí, pero si amas a Dios, seguro que vas a amar a todos los demás. En cambio, si amas a los demás, igual no amas a Dios. ¿Veis la diferencia? Yo puedo amar a mis semejantes y no tener un sentido trascendente de la vida, tener una soberbia tan inmensa que yo piense que soy buenísimo porque amo a todo el mundo y que no hay nada por encima de mí. Y esa soberbia es mi condena. Pero si yo soy humilde y amo a Dios por encima de todo, yo conozco a Dios en cada cosa que existe en el mundo, en cada cosa que existe en el universo. Y esas cosas incluyen a todos mis semejantes. Por lo tanto, si amo a Dios, amo a mis semejantes. Y no puedo dañarlos. ¿Has llegado ya a ese punto? Yo no sé dónde he llegado, porque ¿sabéis qué pasa? Que Lo digo porque es genial. Claro, a eso ha llegado mi maestro. Mi maestro vive para los que le rodean, su vida entera. Él no duerme 10 días en la misma cama, porque es sannyasi y se llama renunciante y no puede tener un lugar donde vivir. Él solo vive viajando de un lugar a otro para servir a toda la gente que le rodea. Y yo sí te aseguro que una vez le preguntaron, y yo traduje para él, yo no sé si estabais alguno de vosotros, una vez le preguntaron, ¿y usted cómo lleva esto de renunciar a una familia? Porque claro, cuando usted se hizo renunciante sannyasi, esto lo preguntaron en el templo de Portales hace 6 o 7 años, claro, porque era cuando todavía estaba el templo de Portales. ¿Usted cómo lleva no poder tener una familia? Porque lo más maravilloso que hay es el amor a un hijo. Y entonces él, muy humilde, puso un gesto que yo recordaré siempre, porque es ese tipo de sonrisa que no es reír. No sé cómo explicar, es un gesto amable, como diciendo, es que yo tengo hijos por todo el mundo a los que amar. Y viajo todo el tiempo para visitar a mis hijos y amarlos. Eso fue la contestación que él dio. O sea, él sentía que cada uno de nosotros, cada una de las personas que hemos buscado refugio espiritual en él, le permitimos que nos ame como si fuéramos sus hijos y nos cuide en lo que él alcanza como si fuera nuestro padre. ¿Cuántos padres hay que tienen un hijo viviendo en Alemania? Entonces, si tú tienes a tu hijo en Alemania, ¿cómo los puedes cuidar? Amándole, comunicándote con él, estando a su disposición, prestándole lo que necesite cuando él te lo pida. Eso lo hace él con todos los discípulos que le hablan, que le escriben, que le piden cualquier cosa. Y luego viaja continuamente para visitarlos. Pero cuidado con el humilde deseo de visitarnos a todos. Y esto puedo asegurarlo porque este año, cuando ha venido, las personas que han pagado su billete querían que de aquí, de La Rioja, fuéramos a donde ellos pagaron el billete, que era Alicante. Y él dijo, no iré a Alicante sin pasar, antes por Logroño, porque él sabía que mucha gente de aquí
no iba a poder ir, algunos por su estado de salud y otros por su estado económico. Entonces, ante la posibilidad de que él estuviera en España y no pudiéramos verle, él dijo, no voy a ir allí, aunque me hayáis pagado el billete, hasta que no vaya a ver a los otros. Vino aquí, estuvo 3 días, dio una conferencia abajo y luego se fue a Alicante y estuvo 9. Sí es verdad que estuvo 9 días con los que le pagaron y con nosotros solo 3. Pero debo decir que tengo la absoluta certeza de que lo hizo por amor, porque él no tenía la capacidad de negarnos la posibilidad de estar con él, porque su amor no se lo permitía. Entonces él tomó esa decisión, en contra de la que querían tomar los que le pagaron el billete, que le dijeron, no, que vengan los que quieran aquí. Y él dijo, no, primero voy allí y luego con vosotros, aunque hayáis pagado los billetes. Pues claro, como buen renunciante, él vive de lo que se le da. Entonces, si alguien quiere verle, pues hay que traerlo y hay que pagar un billete de avión desde la India. Y lo pagaron los devotos que había en Alicante. Eso es amor con plenitud, con humildad, con sinceridad. Y eso es amor a Dios, no a nosotros. Él estaba amando a Dios y sabiendo que nosotros somos la manera que Él tiene de servirle. Yo siempre digo que el ser humano es un instrumento. Tú te conviertes en el instrumento que tú quieras ser. Tú puedes ser una flauta o puedes ser un martillo. Si golpeas a los que te rodean, tú eliges ser un martillo. Si acaricias sus oídos, eliges ser una flauta. Dios va a soplar igual, porque te ha dado aliento de vida y te ha dado libre albedrío. Pero tú eliges lo que quieres y también eliges tus pensamientos. También eliges sufrir o no. También eliges ser feliz o no. Dentro de la medida de tus posibilidades. Recordad, no todos estamos al mismo nivel. A mí me habéis preguntado, ¿tú has conseguido eso? ¿Qué va? ¿Cómo voy a conseguir yo esto? Pero sé que estoy trabajando aquí. No sé dónde estoy, pero sé que estoy subiendo. Y te aseguro que me esfuerzo mucho. Porque ese es mi sincero deseo. ¿Qué ocurre? Que como buen arte, como buena ciencia, la ciencia tiene secretos que el ser humano no conoce. Yo no sé cuál es el designio de Dios. Yo tengo libre albedrío, que es que le quiero amar, pero yo no le voy a poder amar sin su misericordia, porque el ser humano en sí mismo no puede alcanzar la perfección. Digamos que el desarrollo espiritual en su plenitud no está al alcance del propio ser humano. Eso viene por la misericordia de Dios. Porque tú ten en cuenta que si hay una fuente de amor perfecto, que es el origen de todo lo que puede amar y ser amado, ¿cómo puedes tú alcanzar por propia iniciativa, siendo una chispa que proviene de la llama, a arder tan fuerte como esa llama? Eso no puede salir de la chispa, solo puede salir de la llama. Es decir, si tú acercas más yesca a la chispa desde la llama, puede arder más. Pero una cerilla por sí sola no puede arder con la fuerza de la llama porque no tienes toda esa madera, no tiene todo ese combustible. Para que tú hagas arder más grande la llama, tienes que poner la cerilla donde haya mucha leña. Si no, no arde más grande. Necesitas mucha leña. Esa leña es la misericordia de Dios. Él te va a dar la leña cuando tu llama esté lista para arder. Yo no sé cuál es mi destino, solo sé cómo puedo hacer mi trabajo, que es amarle. Y tampoco sé cómo se hace. Es curioso. Yo no sé amar a Dios. Yo sé hacer bhakti yoga. O sea, yo sé cumplir esta ciencia. Sé cómo son las reglas y sé cómo yo puedo acercarme a practicar. Pero yo no sé cómo es el amor a Dios. Yo solo sé amar a donde alcanzo. El amor a Dios es mucho más hermoso que lo que yo soy capaz de sentir. Cuando Él quiera yo lo sentiré. Sí lo he sentido, pero un instante. Pero esto lo habéis sentido todas. Recordad el momento, las que sois madre, el momento en que cogisteis a vuestro primer hijo por primera vez en vuestros brazos. Eso es amor divino. Ese instante de plenitud, ese sentimiento que te desbordó, que te salía por todas las orejas y tú lo vas a vivir pronto, eso es el amor de Dios. Esa es la pura divinidad en el amor, porque Dios es esa perfección de amor. Y el ser humano lo alcanza muy pocas veces. Otras veces, por ejemplo, a las personas que les gusta mucho la música y recuerdan
el concierto más maravilloso del mundo que les sobrecogió, o a las que les gusta mucho la naturaleza y recuerdan haber subido a la montaña más alta desde la que vieron el mundo, o a los que les gusta mucho la pintura y recuerdan haber visto el cuadro más hermoso que han visto jamás, o a los que les gusta la arquitectura y estuvieron en el puente más hermoso que vieron nunca. Cada ser humano tiene unas afecciones o unos apegos a cosas del mundo material en base a su propia experiencia, a su educación. Y esos apegos, cuando llegan a su plenitud de satisfacción, te dejan esos instantes en los que parece que tocas el fin del universo. Ahí está Él. Lo que pasa es que no sabemos llegar, no sabemos mantenerlo. Cuando hablamos de sentirnos felices, no es sentir a Dios, es simplemente estar en paz. Más allá de todas las cosas malas que nos pasen, que son inevitables porque en la vida pasan cosas que no nos gustan. La vida no va a ser siempre como nos guste. Y cuando suceden esas cosas inevitables que no nos gustan, podemos seguir siendo felices. Podemos seguir teniendo paz interior. Podemos tener dolor y saber que yo he elegido que con este dolor yo no quiero dejar de ser feliz. Yo no quiero dejar de confiar en Dios. Yo no quiero dejar de sentir amor por todo lo que existe. A pesar de mi dolor, yo elijo ser feliz. Lo que no puedo yo es elegir sentir el amor de Dios todo el tiempo. Eso lo elige Él. Pero Él me lo va a regalar. Va a haber instantes, momentos, cuando cojas a tu bebé, ya me lo contarás. Va a haber instantes en los que Él se va a mostrar. Y esos instantes tienen que ver con la ausencia del ego. ¿Qué significa esto? El ego falso, como dice el Gita, es el que construye nuestra mente. Dios se manifiesta en nosotros en la pureza de nuestra alma. Él está en el Atma, somos nosotros, y en el Paramatma está Él. Y ambos están en nuestro interior, son los que nos da aliento de vida, el Atma y el Paramatma. Cuando no hay nada en tu mente, lo que queda eres tú. Y tú eres una parte de Dios. Lo que queda es Dios. Entonces, esos instantes en los que tú no estás juzgando nada, pensando en nada, sintiendo nada, desarrollando ningún discurso, solo estás ahí, sintiendo ese sobrecogimiento, ahí está Él. Esa plenitud, esa sensación de presencia, eso es el amor de Dios. La diferencia es que un maestro como el mío lo siente casi todo el tiempo y yo lo he sentido 2 segundos en mi vida. Bueno, 2 o 3. Pero no... Mi trabajo es ayudar a mucha gente a llegar hasta alguien como él. No es hacer el trabajo de él. Yo no estoy cualificado. Pero conozco cómo vive él. Conozco cómo siente él. Conozco cómo desarrolla el amor de Dios él. Y os puedo hablar de eso. Aunque yo no lo tengo. Pero sí que lo conozco bien por él. Porque yo desde él lo he cogido. Y eso hay personas aquí que lo conocen. ¿Tú lo llegaste a conocer, Eva? Sí, la mañana. ¿Y tú, Jesús? Sí, también. Y es una persona que se le ve amoroso, sin sentir nada más de él, se le ve amoroso. ¿Vosotros cómo le veíais? O sea, yo no estoy entrando en que sintierais o no pero se le ve una persona amorosa. Dan ganas de achucharlo. Sí. Dan ganas de achucharlo. Sí, yo estaba a una distancia y simplemente me pareció pues eso, que hablaba cosas Dentro del respeto, porque no voy a ir a chucharle, claro. Los latinoamericanos... No me quedé con la boca abierta, por ejemplo. No, simplemente me pareció interesante. Pero amoroso, sí. Los latinoamericanos dicen que las personas son muy apapachables, ¿no? Pues él es como muy apapachable, que te dan ganas de chucharlo, ¿no? Eso proviene de esa expresión de amor. Entonces, quien tiene más sincronía espiritual ve en él una faceta más espiritual y encuentra en él mucho más, pero aquel que no, esto que hablamos de sentir su afecto o su cariñosa ternura o su amor, cualquiera lo ve. Eso todos los seres humanos lo ven, porque eso no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con una presencia, una forma de presencia en la vida, una forma de presencia en el mundo. Y esto lo podemos trabajar todos, en mayor o menor medida. El trabajo espiritual no tiene que ver con un logro. O sea, nadie tiene que ser una persona autorrealizada, nadie tiene que ser una persona iluminada. El trabajo espiritual simplemente consiste en que mientras vivas,
te sientas orgullosa y satisfecha de intentar ser la mejor versión de ti misma. Ya está. Y eso es lo que te da tu paz, y eso es lo que te da tu felicidad, y eso es lo que te ayuda a crecer como persona. No hay que pretender más. Julio, perdona, ¿creas en Dios o no creas? ¿Eso qué más da? Si Dios va a estar ahí, creas tú lo que creas. Entonces hay gente que ve a Dios de una manera impersonalista, como los budistas, hay gente que son ateas y no ven a Dios. ¿Qué explica el Gita acerca de esto? Esto creo que es en el capítulo 4, que el camino se hace más difícil de recorrer. ¿Por qué? Porque tú imagínate, desde niña, cuando tú naces, lo primero que aprendes es amar a tu madre, porque ella, por instinto, es tu garantía de supervivencia. Entonces tú creas un apego a tu madre porque ella te da de comer, ella te da de beber, ella te cuida, ella te acuesta, ella te levanta. Entonces lo primero que aprendes es amar. Entonces lo primero que aprendes es amar por instinto de supervivencia. Luego ese mecanismo de apego, de instinto de supervivencia, se va transformando en diferentes formas de amor. Pero obviamente al principio las formas de amor que aprendemos los seres humanos tienen que ver con nuestro bienestar. Luego evolucionamos, a partir de que los niños tienen 4 o 6 años van construyendo sus propios egos, y cuando aparece el ego, el amor se vuelve extremadamente egoísta, se convierte en un proceso de intercambio. Yo te amo, papá, si tú me amas a mí, porque si yo no soy tu niño querido, yo ya no te quiero amar, entonces me enfado contigo, ya no te quiero. Entonces el amor se vuelve egoísta. Y curiosamente tergiversa por completo la realidad del amor y la realidad de Dios. Ahí perdemos a Dios. Perdemos a Dios cuando somos niños. Cuando nuestro ego nos hace creer que el amor es un intercambio, es un negocio. El amor es una entrega absoluta sin ninguna expectativa de recompensa. Y amar a Dios es entregarse absolutamente a Él sin ninguna expectativa de recompensa. La única plenitud de ese amor es la posibilidad de amarle. Es el simple hecho de amarle. Cuando tú haces un buen regalo a un buen amigo, el premio es hacer el regalo. Ese es tu premio. El poder regalarle algo a alguien que quieres, que sabes que le viene bien y que le va a ayudar. Ese es tu premio. Ese es el regalo. Poder hacer el regalo. Ese. Y cuando amas realmente, el regalo es amar. El poder amar a esas personas. Y eso nos lo quitan de niños. Vale, ¿por qué te estoy explicando cómo es este proceso del amor? Porque esto tiene que ver con cómo tú te identificas con tu realidad. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? A mí, hay muchas cosas. Pero ahora de la conversación que tenemos, lo que te he preguntado de Dios, me preocupa, pues que, a ver, yo me he criado en una religión católica, ¿no? Entonces, al principio yo era creyente, vamos, a ciegas, pero luego ya creces y te haces preguntas. Entonces ya ese Dios que a mí me enseñaron, vamos, no creo en ese Dios, para nada. Vale. Creo en un Dios, sí creo en algo, pero creo más eso, en el amor, en hacer el bien, no sé, en un Dios diferente, pero yo no le puedo poner un cuerpo como le ponen, no le puedo poner, no sé, todo eso que me han enseñado. Entonces a veces digo, jope, dudo, y digo, qué feliz era cuando creía, a ciegas. ¿Por qué es tan hermoso el amor para comprender la relación con aquello más grande que tú? Porque al final ese amor es lo que te vincula a aquello en lo que tú crees. Tú dices, entonces una persona que no cree en Dios puede llegar a Él. Lo que dice el Gita es que tú veas a Dios como tú quieras para poder amarlo. Que lo veas como tu padre, que lo veas como tu hermano, que lo veas como tu hijo, que lo veas como tu amante, que lo veas como tu esposo, que lo veas como quieras, pero te da esa herramienta para poder llegar a amar a Dios y poder sentir algo que te vincula a Él. Por eso el Bhagavad Gita dice que para los impersonalistas que no son capaces de ver a Dios, ese trabajo es mucho más tedioso, porque si tú desde niña has aprendido por supervivencia a desarrollar instintos de amor, a pesar de que los hayas tergiversado, el amor, el proceso de amor te resulta medianamente familiar, y poder amar a un Dios que puedas personalizar como tu esposo, como tu amante, como tu hijo, como tu padre, como tu hermano, como tu amigo, te resulta accesible. Alguien
que es budista, que se sienta ahí con las piernas cruzadas a llegar a la budeidad en el silencio y en la absoluta ausencia de sí mismo, el alcanzar el silencio es dificilísimo, dificilísimo. O sea, puedes alcanzarlo un tiempo, pero no puedes estar siempre en ese silencio. Si solo vas a conectarte con el amor a través del silencio, porque tú no eres capaz de amar como un instinto propio del mundo material, sino que lo vas a buscar desde el vacío de tu silencio, el trabajo es mucho más duro. Amar a aquello que tú imaginas como tu padre, tu hijo, tu hermano, tu amigo, es perfectamente accesible para ti. Entonces lo que te dice el Gita es más sencillo hacerlo así, pero te dice que los otros no pueden alcanzarlo, ¿qué va? Te dice, es un camino más tedioso, pero sin duda alcanzarán la luz. Eso te dice el Gita. Pues para esto, lógicamente... Perdón, Julio, me da Diego para vosotros el calendario. Ah, sí, para los que les falta el calendario. Pasáronlo y los que no tenéis el calendario para que sepamos... Entonces, el camino es accesible a todos, creas o no creas, da igual, porque todo lo creado tiene una fuente común y la fuente es la misma para todos. La llames Jehová, Alá, Krishna, Cristo, Dios, Yahvé, o como lo quieras llamar. Tao también. La puedes llamar como quieras, porque al final, universo, conciencia suprema o conciencia única, llámalo como quieras. Cuando tú dices Dios, no te refieres a un Dios... No, es que claro, las palabras... Que no le pones una cara, no le pones una No, yo no. Bueno, por los sentimientos que yo he ido desarrollando, yo diría que yo lo veo como un padre, porque yo a la fuente la respeto, le siento un respeto de padre, es decir, yo me siento traidor cuando actúo de una forma en la que yo creo que a mi padre no le gustaría. Por lo tanto, esa sensación de traición me hace pensar que le veo como un padre a esa fuente, pero es el modo en que yo me estoy relacionando. Que probablemente, a lo mejor dentro de 10 años le veo como un amigo y dentro de 20 le veo como un amante, o a lo mejor le veo como mujer o le veo como mi esposa, no lo sé, que cada uno va a sentir el amor que quiera sentir. De lo que se trata es que sea la manera que quieras en la que te relaciones, la fuente solo es una. O sea, todo lo que existe ha salido del mismo origen y eso le pongas el nombre que le pongas, lo llames Tao, lo llames universo, lo llames Krishna o lo llames Jehová, es la misma fuente. Lo único que hacemos nosotros es cambiarle de nombre, pero no deja de ser la misma fuente. El hinduismo mismo, puedes creer en un Dios, puedes creer en muchos y puedes creer en ninguno. Y estás respetando todas las normas. Es que el hinduismo además separa las presencias de Dios por avatares en niveles de potencia. Y luego, además de determinadas potencias, es decir, uno es la plenitud, otro es un poquito menos que la plenitud, otro es un poquito menos que ese poquito, y así. Y luego encima hay 32 millones de semidioses, con lo cual te puede volver loco. Pero esto es un concepto cultural, es como en el catolicismo está Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego están los santos, y hay 50.000 millones de santos. Y bueno, y si te vas a los ángeles, los arcángeles, claro, y luego te vas a las creencias religiosas de determinadas zonas, como por ejemplo en el sur, y luego tienes las cofradías que si la Virgen de los Dolores, que si la Virgen de la Pasión, que si la Virgen de no sé qué. ¿Cuántas vírgenes hay? 54.000 vírgenes, ¿no? Sigue siendo una misma presencia que es la Madre de Dios, que tú la puedes llamar como quieras y la puedes adorar como quieras. ¿Cuánta gente va con una devoción absoluta a adorar a Morenica o a la Virgen de Guadalupe en México? Pero si es la Madre de Dios, es que no hay más que una. Bueno, pues esto igual, 32 millones de semidioses, que todo es cultural. Fijaros que una de las cosas más importantes que nos enseñan los maestros que están más cercanos en el tiempo a esta época y a esta vida que tenemos en Occidente, es que Prabhupada desarrolló un precepto que es: valora siempre en función del tiempo, el lugar y la circunstancia. Yo creo que este precepto que nos traslada Prabhupada proviene ancestralmente de los primeros Vedas. Que claro, ¿cómo vas a interpretar a Dios de la misma manera en el siglo IV que en el siglo XX? ¿Cómo vas a interpretar igual a Dios en la India que en Alemania? ¿Cómo vas a interpretar igual a Dios si estás viviendo en una casta
como paria en la India, totalmente desfavorecido en una circunstancia de pobreza, de ausencia de todo recurso, o si eres el hijo del rey de Luxemburgo, yo qué sé. Me explico, ¿no? Todo depende de tiempo, lugar y circunstancia. Esas personas que tienen más recursos tienen más accesible la plenitud espiritual. Pues dependen del agujero que tengan dentro, si lo tienen así o si lo tienen así. Julio, una cosa. Rockefeller se suicidó y era uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué es eso? ¿Cuál Rockefeller? La mujer de Rockefeller, el hijo de Rockefeller, ¿no? El pequeño. Uno de los Rockefeller, ¿no se suicidó? El Rockefeller de toda la vida creo que cumplió 104 años. No, el hijo. Ah, pues El hijo. Rockefeller, el hijo, ¿no? Oye, bueno, igual me estoy equivocando de rico, pero bueno, uno de los hijos de los ricos, de los más ricos del mundo se suicidó y fue muy igual famoso. es de Onassis. Onassis, eso. Ay, lo he dicho, el hijo de Onassis. El hijo de Onassis se suicidó. Sí. O sea, la hija. Pues no, ni ha acertado. Ni he acertado con el apellido ni he acertado con el sexo. Pero bueno, la hija de Onassis se suicidó. Eso es a donde quiero llegar. Enseguida voy contigo. Lo que quiero llegar es que tenerlo todo en la vida, pues no le dio la satisfacción de vivir. Tenerlo todo materialmente. Sí, eso es. Porque es que lo de dentro es otra cosa. Yo lo que, a ver si consigo explicar lo que me está confundiendo ahora. Quizás es una idea de que, como de que Dios está fuera y de que tenemos que hacer un montón de cosas para poder como acceder a eso. Antes lo hemos explicado, Paramatma y Atma, Dios está dentro de ti. Ah, vale. Dios eres tú. Vale, claro, es que yo, dentro de los contextos que hablamos, hay veces que está dentro, está fuera, está a los lados y está... Es que hay mucha gente que piensa que ellos son Dios. Por ejemplo, Jesús. Jesús No, cree. yo no he dicho eso. Bueno, Yo digo que Dios es yo, no Eso que yo es. sea Dios. Eso es, Dios eso es es. yo cuando... Eso, perdóname, cuando disculpa, lo he dicho mal, cuando perdóname. me desapego del yo pequeño. Eso es, eso es. Vale. Esto lo hemos dicho antes cuando habíamos dicho que en esa ausencia, en ese silencio, es donde Dios se manifiesta. Pero Dios está ahí, porque si no hay ese silencio, no se manifiesta, pero si lo hay, de donde emerges de ti, que está en ti, es tú. Claro, es que quizás a mí lo que me complicó en el tema de la religión cuando era pequeña es esa especie de idea de todas las cosas que hay que hacer como una trabajera que Eso no es. eres, y al final tú dices, pero es mentira porque yo con toda la trabajera no llego a ningún lado. Entonces, a mí por lo menos yo creo que eso fue lo que a mí porque lo intenté mucho además, ¿no? Sí, Entonces, no, y te decepcionó bastante. A mí, entonces yo nada más bien tengo la sensación de que ya estamos. Lo que pasa es que tenemos en medio 400 enredos eso es, que no nos dejan en realidad darnos cuenta de que ya estamos. eso es, eso es. Así es. Esa es la verdad. Ahí estoy, Eso a ver, es. así es como yo lo entiendo. Pues Porque así es que es. me estaba dando la sensación ahora, hoy en esta, porque por ejemplo, lo que cuenta en el Gita es una batalla, pero en realidad es una batalla interior. Exactamente. O sea, Es, no hay buenos ni malos, aquí están los buenos. y allí es están una los malos. metáfora de tu batalla interior. Exactamente. De cómo tú luchas contigo misma para superar los apegos de la vida material, porque los apegos te apartan del amor. Los apegos generan deseo. El deseo provoca la frustración de no verse satisfecho. Y esa frustración de no ver satisfecho tu deseo provoca la ira. Esa ira te conduce a tu perdición. ¿Por qué? Porque genera un diálogo interno en tu mente de la rabia de que no he logrado satisfacer los deseos que yo me merezco, porque yo me merezco tener la misma casa que mi vecino, pero si yo trabajo mucho más, si yo soy más inteligente, si este es tonto de las narices, pero como este tonto de las narices tiene una casa más grande que yo, y tiene más trabajo, y tiene una casa, un coche más chulo, pero esto cómo va a ser, entonces me pone de muy mala leche. Pero también es verdad que te lleva a tu perdición un rato, tampoco te lleva a tu perdición eterna. No, Depende de cómo La cosa sea. está muy bien Depende de diseñada. cuánto lo alimentas. No, Claro. claro, tú has superado un montón esa energía, pero hay mucha gente que está completamente atrapada en ella. Esos son los de la modalidad de la ignorancia. Son las personas que están completamente atrapadas en esa energía, con ese discurso mental incesante, que odian a todo el mundo y odian toda la existencia y todo el universo. ¿Cuánta gente no hemos conocido en algún momento que lo odia todo? Porque yo conozco mucha, que no para de renegar y de quejarse desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero Dios también es misericordioso ahí, ¿no? Con todos, Es con que en un todos. momento te he escuchado como, depende de que Dios... Y me he dicho, qué miedo. No, no. Qué miedo. Dios, Depende de que Dios sea misericordioso. no, Dios es no, lo he explicado mal. Voy a puntualizar esto que quizá he sido muy torpe explicándome. A ver, la misericordia de Dios nos llega a todos y está en todos. Lo que pasa es que nuestra alma es eterna y hemos explicado que todos tenemos un proceso en el que vamos
elevando nuestra capacidad espiritual. Puede que en esta vida nuestro destino no ponga a nuestro alcance y nuestras decisiones no pongan a nuestro alcance acercarnos a esa visualización de la espiritualidad y nos quedemos en la modalidad de la ignorancia. Eso depende de cada uno. Yo lo que he dicho es que intento puntualizarlo mejor porque probablemente lo he dicho muy mal. Una vez que tú has desarrollado todo tu potencial y todo tu trabajo para desarrollar todo tu máximo de plenitud espiritual, la comprensión y la presencia de Dios no está a tu alcance, no depende de ti. Esto es lo que he dicho. O sea que aquellas personas que han cumplido, como tú dices, con Dios, que he hecho todo lo que decía la religión. Bueno, el problema es que la religión no te da el crecimiento espiritual. Eso viene de otra forma, no por el proceso religioso. El propio Gita te lo dice. Abandona todo tipo de religión y tan solo entrégate a mí, ámame. Y el amor es plenitud personal. Entonces, una persona que no se ama a sí misma y no ama lo que le rodea, no puede amar a Dios. Porque el concepto de amor ya hemos dicho que lo estamos gestionando de una forma egoísta en la que es un intercambio o un negocio. ¿Ahí qué amor a Dios puede haber si no hay realmente amor? Pues no hay. Entonces, yo lo que digo es que a pesar de que tú seas capaz de desplegar todo tu máximo potencial, que te liberes de apegos materiales, que te conviertas en una persona que cumple con sus deberes, que entregues a Dios desde el primero hasta el último minuto de cada día pensando en Él y cantando Harinam, que es el mantra que decía el Bhakti Yoga, el servicio devocional, y ayudando a la gente que te rodea y cumpliendo con tu trabajo y cumpliendo con tu familia y cumpliendo con la sociedad. A pesar de todo eso, esa luz que te llega por la misericordia de Dios. Que no es yo voy a llegar a Dios porque yo lo voy a hacer, eso es soberbia. Eso te discapacita o te incualifica para poder sentir a Dios, porque esa soberbia ya no te lo va a dar nunca. Dios solo aparecerá en el alma de un humilde. Aquel que se sienta una brizna de polvo y que piense que cualquiera puede poner su pie sobre él, ese verá a Dios. Porque ese es aquel que renuncia a sí mismo. Y cuando ya no existes tú, solo te queda Dios, porque dentro estás tú y Él. Entonces, si tú renuncias a ti mismo, solo te queda Él. Entonces, ¿cómo? Perdón. Te da la razón. Yo no puedo daros certezas que no tengo. Lo que puedo es contar lo que dice el Gita y puedo contar lo que dicen los maestros. Y los maestros espirituales dicen que una persona ausente de humildad no puede alcanzar la presencia de Dios. La humildad es la base de cualquier concepto de amor sincero, porque el amor no es una transacción, es un acto de entrega. Entonces, si tú eres capaz de darlo todo sin esperar nada, ahí hay un acto sublime de humildad, en el que tú crees que no mereces nada más que la posibilidad de amar. ¿Me estoy explicando correctamente? El amor en Occidente es muy difícil de explicar comparándolo con el amor al que se refiere, porque no es un amor que tengas una pareja, no es un amor que sea un familiar, sino que el amor es una forma que nace dentro de ti de cómo comunicarte con todo, en el que pones todo tu capacidad y lo haces de buena forma y de buena gana. Y dices, eso realmente es el amor, ¿vale? O sea, no es que yo te quiero, esta noche lo vamos a pasar bien, no, eso no es, eso es deseo carnal que no tiene nada que ver con el amor del Bhakti. Mi padre, mi madre, mis hermanos, eso es otro tipo de amor. Pero no es solo el que esté apegado a lo carnal. Yo creo que debemos ir más allá, ¿no? Ya sabemos todos que el amor no es el amor carnal. Esto yo creo que está al alcance de la comprensión de todos nosotros, ¿no? Porque sabemos todos que eso es deseo sexual, que el amor carnal no. Es que tenemos que entender, si somos capaces, que a veces es complicado, que el amor nace por nosotros y esa fuente la hemos perdido. Hemos dejado de amarnos lo suficiente para querernos tal y como somos. El juez más terrible de nosotros mismos somos nosotros. Aquel que más exige o aquella que más exige a sí misma sois vosotras. Esa tortura de exigencia os aparta del verdadero amor, porque cuando os amáis, cuando sentís amor sincero,
os recibís a vosotras mismas tal como sois. No podéis juzgaros. ¿Cómo vais a juzgaros? ¿Qué derecho tenéis para juzgar? Si aquello que habéis hecho cuando lo hicisteis con los recursos que disponíais y que no sabíais hacer de otra forma, está bien o mal hecho. ¿Quién os ha nombrado jueces de vosotras mismas? ¿Con qué derecho estáis juzgando vuestros propios errores? Eso no es amaros. Amaros es aceptar que hicisteis lo que pudisteis cuando pudisteis con lo que teníais y que no encontrasteis otra salida mejor, porque vosotras sabéis que si la hubierais encontrado la habríais usado. En aquel momento no había otra mejor. Y ahora... Puedes reconocer que te equivocaste. Que te equivocaste. No. Bueno, que te Puedes equivocaste, reequivocar. que no actuaste No. desde el amor. Que No, actuaste eso no es desde el amarte. ego, ¿no? Eso no es Ya, amarte. ya. Eso no es amarte. Amarte es decir, con lo que sé hoy, yo hoy podría hacerlo mucho mejor. Pero me amo a mí misma y me reconozco que en aquel momento no tenía nada mejor. ¿Y eso quiere decir que hice lo mejor? Probablemente no, porque yo no era tan buena como soy ahora, tan buena como ser humano. Y en aquel momento era menos buena ser humano. Y en aquel momento, con siendo menos buena ser humano, se me ocurrían cosas más pícaras o más golfas. Y en aquel momento era lo que yo era capaz de hacer. Y amarme es reconocer que yo tuve derecho a ser más golfa o más pícara o más sinvergüenza y que en aquel momento tocaba hacer aquello. Y sin eso no habría podido ser la que yo soy hoy. Y amor hacia mí misma es la única manera de construir amor hacia Dios y hacia los demás. Pero entonces, ¿por qué tenemos el sentimiento de culpa? Porque nos han enseñado a eso. En Occidente nos han enseñado que hay culpables y víctimas, cuando en realidad solo hay acciones y reacciones, circunstancias y resultados. Bueno, perdón, nos han enseñado y hay una promoción con ese asunto brutal. Todo el rato está todas las noticias llenas de culpables y víctimas. Sí. Y hay como un empeño, yo creo que hace un tiempo, muy decidido en que estemos todo el rato en ese rollo. Sí. Yo por si acaso si me hago llevo 15 años sin ver la tele, Claro, no es ni que... la radio ni las Pero la abuela. y no los echo de menos. Veneno común. No siento que esté incomunicado, ni siento que me falte nada, al revés. Estoy Sí, mucho pero más sereno a mí me llega y por mucho más en WhatsApp, paz. o sea, me llega el Rubiales, la otra, y venga, y todos, tú con quién estás, una locura. Está muy... Sí, yo creo que todos, recordáis que decíamos, vale, vamos a decir qué, pero ahora vamos a decir cómo. Todos los procesos que pretendamos construir en base a un amor sincero y a una relación de desarrollo espiritual con sí mismo, tienen que superar el valor del juicio. Es que mientras haya juicio en nosotros, estamos condenados. Porque el juicio conduce a la condena, sistemáticamente. Para que haya juicio tiene que haber condenado. Si no hay juicio, es el único modo en que no haya condenados. El único modo en que no haya víctimas ni culpables es que no haya juicio. Entonces, cuando nos hacemos presentes del amor de Dios, sabemos que todo lo que existe, en el Bhagavad Gita lo denomina como lila. Un lila es un juego, como un teatro. Nuestra alma es eterna y nuestras vidas sucesivas tienen el tremendo defecto de no poder ser recordadas. Digo defecto porque, claro, ya que la has vivido, por lo menos acuérdate después, ¿no? Para sacar provecho. Pues no podemos recordarla. Ese es el único fallito Bueno, en que... algún caso sí. Sí, en algunos sí, se producen defectos de forma, pero la naturaleza ha sido creada por el creador de forma que el sistema sea que cuando vuelves a empezar de cero, ¿vale? El alma sí recuerda, el alma a través del cuerpo sutil trae todo lo que ha vivido en vidas pasadas y lo trae en acción y reacción a través del karma. Por eso hay muchas personas que viven unas experiencias que tú no puedes comprender y que parecen incoherentes con la vida que tienen esas personas, porque esos karmas son de otras vidas arrastradas y las reacciones se están produciendo ahora de otras acciones que no pudieron ser reaccionadas en vidas anteriores, ¿vale? No obstante, a lo que voy es a que todo está sujeto a nuestro juicio. Si nosotros superamos esa tendencia a juzgarlo todo, estamos aprendiendo a amarnos a nosotros y a amar a Dios. Porque ¿cómo vas a juzgar el amor? ¿Cómo vas a juzgar a Dios? El amor no tiene juicio, el amor es una entrega. Pero entonces te quedas sin opinión, ¿no? No. Opinión es una cosa y juicio es otra. Si tú ves algo que no te parece bien, lo juzgas, ¿no? A ver, opinión es, está un poco oscuro el día. Juicio es, vaya mierda de día que no voy a poderme ir a la playa a tomar el sol. ¿Vemos la diferencia? Sí.
Entonces, opinión siempre vas a tener, porque las cosas que suceden provocan en nosotros... yo lo definiría, esto es una invención mía, cada uno que se lo tome como quiera, está basada en psicología y está basada en psicología gestal, pero las palabras son mías. Yo lo llamaría pensamiento ejecutivo y pensamiento discursivo. La psicología lo denomina de otra forma, pero para mí esas palabras son muy fáciles de entender. Pensamiento discursivo es aquel que yo utilizo para generar un discurso en mi mente que me va a arrastrar a mi sufrimiento o que me va a arrastrar a la debilidad de mi ego. Pensamiento ejecutivo es el que necesito para poder ejecutar una acción. Yo, para satisfacer mi sed, tengo que pensar que tengo sed, que hay un baño allí, que no tiene vaso, pero que puedo coger una botella de plástico, o que puedo pedir un vaso en recepción, o que puedo beber con la mano, pero me da miedo mancharme, entonces voy a ver si tengo cuidado cuando le doy al grip. Todo eso es pensamiento ejecutivo. Yo estoy pensando cómo voy a beber. Si estuviera en la selva, estaría pensando cómo voy a beber en el río sin que me coma el león, que anda por ahí suelto. Entonces diría, ¿desde dónde puedo ver todo para que no me ataque una fiera? Tiene que ser un trozo de río que esté despejado, que no haya árboles cerca para que no me caiga un jaguar desde arriba. Y eso es pensamiento ejecutivo, cómo bebo agua, para que no me coma un bicho, o para que no me salpique la ropa, o para que... Ejecutivo. Ahí no hay discurso. Ahí simplemente hay una necesidad de pensar en cómo resuelvo esto. Cómo me alimento, cómo bebo, cómo voy al trabajo, voy en bicicleta, no hoy que va a llover, pues cojo el autobús. ¿Veis? ¿Y un ejemplo de pensamiento discursivo, por favor? Pues acabo de ver que el día está gris, había quedado con mi amiga Luisa, ahora como le digo a Luisa que no vamos a ir a la playa, porque en realidad no está lloviendo todavía, pero el día está gris. Claro, si yo voy a la playa sin que llueva, pero con el día gris, estoy perdiendo el día, porque no me voy a poner morena. Y yo, con la de tiempo que tengo perdido, que no tengo tiempo para perder, ¿cómo le explico a Luisa que no tengo tiempo para perder para irme a la playa aunque no llueva, porque el día está gris? Pensamiento discursivo. ¿Lo veis? Y todo eso para decirle a Luisa que no vamos a la playa. Y después de 1 hora y media ya llamo a Luisa y le digo, Luisa, que no vamos a la playa. Pero y nadie te dice, te había pensado lo mismo. Y tú 1 hora y media dándole vuelta a ver cómo se lo dices a Luisa. Yo no entiendo mucho eso de no juzgar, porque es lo que dice ella. Por ejemplo, tú ves una acción que para ti es mala, que no es buena, o no juzgas, ¿no? Una situación mismamente. Esto hay dos posibilidades, y yo creo que lo vas a entender muy fácil, Eva. Una posibilidad es cuando tú estás involucrado y otra cuando no. Por ejemplo, tú te asomas a la ventana y ese día hay un manzano frente a tu casa, bueno, más bonito, un cerezo, y está floreciendo. Entonces tú te quedas absorta mirando el manzano floreciendo. Ahí no hay juicio, ahí estás absorta observando una realidad indiscutible. Cuando hay juicio, tú estás valorando si las flores están más rojas que el año pasado. Uy, este año tienen muy poca cereza. Pues para el día que está haciendo no brilla nada la luz. Pues no me apetece sacar una foto porque el año pasado la saqué mucho más bonita y si la saco este año va a estropearme la del año pasado. Pues, y además no quiero comparar una foto con... Eso es juicio. Si te involucra, es distinto. Por ejemplo, una persona, en vez de estar mirando, está actuando. Está cortando tu cerezo. Y tú ves a un tío con un hacha cortando una rama de tu cerezo. Y si paso por la calle y veo a una persona que está atacando a otra persona inofensiva... Eso te involucra. Eso es como claro, pero no hay juicio, ahí no hay juicio. El juicio lo haces tú. En lo que está pasando, tanto el tipo con el hacha golpeando tu cerezo, como el padre que le está bofeteando al hijo, ahí no hay juicio, ahí hay acción. El juicio lo pones tú. ¿Tú puedes actuar sin juicio? Sí. Puedes detener al tipo con el hacha y puedes detener al padre abofeteando a su hijo. Pero no hay juicio, hay acción. La acción se produce de manera natural. La semana pasada se lo decía a José Antonio. Últimamente me despierto cada día, me pongo a hacer lo que tengo que hacer y me empiezo a dar cuenta cada vez más de que no juzgo para nada lo que estoy haciendo. O sea, estoy llevando a cabo las circunstancias de los días que vivo de una manera en la que ya siento cada vez más que yo no los estoy juzgando, cuando toda mi vida me la he pasado juzgando todo lo que hacía y todos los pasos que daba cada momento de mi vida. Mira, siempre que juzgas, toda mi vida. ¿te alegras o te enfureces?
En cualquier juicio. Totalmente. ¿Te alegras o te enfureces? Ya hagas lo que hagas. Claro, en el momento en que empiezas a dejar de hacerlo, Ya desaparece eso, aparece la Desaparece. ecuanimidad, que es lo que determina el Gita. El Gita lo llama ecuanimidad. Cuando no hay juicio, cuando de manera que alguien tú no te dice, involucras, se ha muerto la del segundo, vale. le ha tocado la lotería a la del cuarto, ¿vale? Se ha Ni me alegro, caído una maceta en tu terraza, ¿vale? ni me enfado. Sí, sí, pero esos ejemplos, perdona, pero no me sirven mucho cuando son acciones que tú ves agresivas Y o... tú actúas, si puedes, O Pero mismamente no, estás viendo la televisión Eva, y tú Eva. hay muchas cosas que dices, No, ¿cómo pues, puede ser? no, Te él estás con- juzgando y ya Eva, está. no. Eso para mí no está bien. Eva, tú sigues teniendo solo dos posibilidades, que la acción te involucre o que no. Si lo que ves en la tele no te involucra, ¿qué más da? Y si lo que ves en la tele te involucra, toma acción y resuélvelo. Igual que tendrías que tomar acción si el padre estaba bofeteando al hijo y decirle, oiga, no le pegue usted más a su hijo. O si el tipo tiene un hacha y dice, oye, no cortes mi cerezo. Tú tienes que decidir solo si tomas acción o no. Y para esto hay alguien que lo dijo muchísimo mejor que yo, que fue San Francisco de Asís, que escribió una preciosa oración que decía, Señor, dame la capacidad de resolver aquello que esté en mi mano, dame la tolerancia para aceptar aquello que no lo está y dame la ecuanimidad o el buen juicio para determinar cuándo es una cosa y cuándo es la otra. O sea, él le rezaba a Dios diciendo, cuando tengo que hacer algo, dame fuerza para que lo haga. Cuando no tengo que hacerlo, dame tolerancia para aceptarlo. Y cuando ocurra algo, dame la lucidez para entender que me toca. Eso decía. Pero el que está pegando al niño, por un ejemplo, ¿eh? Tú le estás juzgando qué malo está haciendo, por eso vas a defender No, al niño. yo creo que actuamos cuando vemos violencia. O sea, si un padre le da un bofetón a un niño, uno, porque el niño se está portando como un sinvergüenza, pues igual nadie toma acción. Pero si tú ves a un padre pegándole uno y otro, oye, te tienes que meter. Porque eso no es un sparring, eso es un niño. Pero si te estás juzgando, quiero decir que... No, tú no estás juzgando, no, estás tomando acción cuando ves algo que no puedes tolerar, pero no hay juicio. Aquí lo único que ves es si le ha dado un bofetón porque está educando a su hijo o si le está dando una somantapalos. Entonces tú no juzgas, ahí ves un hecho, como si llueve o no llueve, estás viendo un hecho. Lo que decides, como le estaba diciendo a Eva, es si te involucra o no. Es decir, si tú, por lo que sucede, debes tomar acción Pero ya estás o no. juzgando, dices, le has dado una... Bueno, eso... No estás Ha sido juzgando. una, entonces no voy. Pero Escucha, como han sido varias, yo creo que estaba No, mal, ya lo juzgo y La verdad es que es difícil porque cada uno dentro de nuestra cabeza tenemos una voz que nos alimenta más o menos, pero ahí tú te puedes mover por iniciativa propia, pararlo, pero luego ya, una vez que te paras, le dices, venga, ahora dale otra vez. Y te vas. Pero si actúas de forma instintiva, ahí ni has dicho si esto es bueno o esto es malo, sino que te ha movido instintivamente a reaccionar. Luego ya, una vez que tú lo has parado, tú te vas y ahí... ¿Y qué ocurre cuando, por tu experiencia de vida, interpretas una acción de como- forma errónea? Claro. Claro, pero es que somos seres humanos, no somos perfectos. Es que una misma cosa que pase y la estamos viendo 16 personas, Claro. cada uno tenemos 16 puntos de vista de esa. Sí, por esto. Entonces, claro, dices, ¿cuál es la buena? Cada ser humano tiene que tomar su propia acción, Cuando- tiene que vivir su propia vida. Y todos crecemos en base a nuestra propia experiencia y en función de nuestras propias necesidades. Alguien te dice, ha habido, a fulanita le han robado, si de repente tú dices, hola, joder, me hierve la sangre. No, ahí estás juzgando. ¿Por qué? Porque ahí se te ha despertado ya esa mala... Mirad, la mejor manera de percibirlo es cuando hay o no hay discurso. Si tu juicio es una reacción, es una intuición que proviene de lo más profundo de ti. No proviene de tu ego, proviene de tu ser. Esa reacción intuitiva, eso es lo natural del ser humano. El tema es cuando tú te observas a ti misma emitiendo un discurso para valorar ese juicio. Ahí hay juicio. Cuando hay un discurso, cuando tú tienes que ponerle palabras a lo que sucede. De hecho, si tú te quedas mirando al cerezo, tú no le estás poniendo palabras al cerezo, estás observando anonadada la belleza de esa flor. No estás diciéndote a ti misma, qué bonito el tono ocre del rojo sobre el blanco apaisado y el brillo de la luz. Tú no te dices esas cosas. Si te las dices, es cuando juzgas. Ya, pero a lo mejor juzgas después, quiero decirte, tú en un momento te lleva a la acción porque estás viendo algo que ves que consideras que no es justo o que no es correcto o lo que sea, ¿no? Y te lleva a la acción. Y luego a lo mejor pues te lo planteas de otra manera y dices, pero ¿por qué he hecho eso?
Bueno, A lo mejor me tendría que haber estado entonces bien, lo has a lo hecho mejor por, tendría que haber hecho de otra lo manera. has hecho por tu ego. Cuando un ser humano tiene una valoración negativa de lo que hizo, es porque se dejó arrastrar por su propio ego. Claro. El ego siempre nos conduce a hacer lo que no ¿Y deseamos. qué haces? Y a la entonces? ¿Perdonarte a ti misma? No, lo que tienes que hacer es desactivar a tu ego. Es decir, cuando tienes esos primeros instintos reactivos, que los tenemos todos, cuanta más atención le pones, más desactivas el poder del ego para arrastrarte a una conducta que no te gustaría. Ujú. El ego, al ser observado, pierde todo su poder. Y el ego es el que nos arrastra a hacer cosas que no provienen de nuestro ser. Si provienen de nuestro ser, luego tú no te lo cuestionas. Pero no puede ocurrir que la ira aún te alimente más ese ego. Es que la ira es el ego y el ego es la ira. Es que la ira es el ego. La ira es el ego. Estás ahí en un bucle. Claro, a ver, lo que tú estás manifestando a través de este discurso es que tú sientes una fuerte presencia de tu ego que en muchos momentos de tu vida te gustaría que no fuera capaz de arrastrarte a vivir cosas que vives. Entonces, tu mecanismo es la presencia y la atención constante al pensamiento de tu mente para desactivar el poder de ese ego que te conduce a hacer cosas que luego no te gustan. Este es el mecanismo que tú tienes. Cuanta más atención y más presencia, más vas a ver ese discurso, más le vas a robar el poder al ego y más te vas a sentir satisfecha de que las acciones que ejecutas provienen de tu ser y no de tu ego. Pero esto cuesta tiempo, ¿eh? Hay que estar ahí muy atenta, y al principio el ego, pues podemos hablar del ego. De hecho, el año pasado dimos 4 clases del ego seguidas, o 6, ¿no? ¿Cuántas? Fue muy intenso el ego el año pasado. Esto es inevitable, es inherente a lo que somos. No os exijáis tanto desde el principio. Hemos hablado de este libro. Aquí está todo. Todo lo que yo pueda decir o pueda imaginar está en este libro. Tenéis que ir leyendo poco a poco. Pero sí que es cierto, tú dices que yo me siento como un poco fuera del juego. Oye, cuanto más tiempo le dediques, recordad los 15 minutos o las 3 horas, más te sentirás dentro del juego. Y además no tienes solo esto, también tienes todas las clases de otros años, tienes los audios, tienes el audio sin comentarios, tienes... Hoy entiendo perfectamente por qué está todo aquello colgado, porque ya en esta clase estamos sacando, bueno, yo al menos estoy sacando tanta información y tanta... Claro. Que piensas, ostras, que hay mucho en el colgado. Y de hecho, si te fijas, las visualizaciones la primera semana suelen estar entre 20 y 30 y cuando pasan 2 semanas ya están en 70, porque hay mucha gente que las ve 2 o 3 veces. Porque es verdad que cuando trabajas en cosas que te afectan de una manera tan directa a tu forma de vivir, pues hay veces que todo va demasiado rápido y dices, espera, que yo esto lo quiero entender mejor. Pero bueno, tienes la suerte de que la tecnología nos facilita una herramienta que es poderlo poner ahí en YouTube y que lo puedes escuchar todas las veces que quieras. Si te ayuda, y luego tenemos la suerte también de que te tomas nota en tu libro de notas del teléfono y la semana que viene vienes y dices, yo esto quiero que hablemos más porque no lo entiendo bien o porque no lo tengo claro o por lo que sea. Y en el libro vas a ir abriéndote a ti misma nuevas perspectivas de las cosas que te preocupan. Porque el libro te va a dar herramientas para crecer en tu proceso espiritual, ¿de acuerdo? Algunos versos te sonarán a chino y no tendrán ningún sentido, pero habrá alguno concreto en cada capítulo que te haga ¡plá! Y te meta un bofetón y diga, Dios mío, ¿qué me ha dicho? Pero si esto me lo ha dicho a mí, aquí y ahora, esto es lo que yo tengo que escuchar, este verso, esto es lo que yo necesito saber. Entonces, si no lees, eso no va a ocurrir nunca, pero si lees, pues en cada capítulo habrá un verso o 2 que hagan patapum y te revuelque. Si los escuchas, que también es muy cómodo. Sí, también. Vale. Lo que pasa es que te recomiendo que más de una vez, porque pues eso, hay versos, cuando un verso de repente te sorprende, vuélvetelo a escuchar. Porque si te sorprendes que algo hay ahí... Varias veces y me dejas un poco... Claro, turlata, ¿no? Sí. Vale, pues eso es lo que te recomiendo, que cuando llegues a un verso, si los estás escuchando, un verso que te sobrecoge, que lo oigas un par de veces o 3, para que le cojas todo el sabor de lo que te ha sobrecogido. Porque esto es lo que quiero decir, que hay versos que son para ti, en ese momento. No entiendes tampoco. Vale, también. No, pues si es... También. No sé, yo en el 2, por ejemplo, él no quiere luchar porque va a matar a su familia o a sus amigos, a su tal,
pero Dios le está diciendo que sí que tiene que luchar. Eso Pero es. si él no quiere matar. Ya, pero tu deber es tu deber. La Pero vida... le dice algo. Muy importante. Esto, No sé, Tú yo no eres el lo he cuerpo. escuchado 3 veces. Yo no quiero cuidar a mi madre, traducido- pero es mi deber cuidar a mi madre. traducido a la vida diaria. Hay momentos de tu vida en los que la vida no te dice nada y no quieres saber nada de ella. Y esto nos ha pasado a todos en algún momento. Hay un momento que dices, a la mierda con todo. Vale, pues lo que te está diciendo es que no puedes. Que te aguantes porque la vida es la que es y no puedes a la mierda con todo. Tienes que hacer lo que te toca en cada momento. Y hay momentos en los que lo tiramos todo a la porra y no se puede. La vida es Pero esta. intenta seguir viviendo sin hacer daño, pero ahí le está diciendo que mate. Es que ese es su deber, el tuyo será otro. El Tú en ese momento a lo mejor lo que quieres es mandar tu trabajo a la porra, o mandar a tu marido a la porra, o mandar a tu hijo a la porra, o irte a vivir a Alemania con tal de no ver a tu vecina. Claro. Sí, su vida y la mía, pero si los mato. No, tienes que No entender. es tan literal, que yo lo estoy escuchando como. Claro, tienes que entender que es una metáfora. Que oye, los pobres los matan. Que somos todos llamados. Si lo matan a él, o sea que- Somos todos llamados a cumplir a nuestro deber y que apegarse al resultado material de lo que hagas es absurdo porque tu alma es eterna y la de los demás también. Entonces, deja de identificarte con los resultados materiales de tus acciones. Tú no actúas para obtener un resultado. Tú actúas porque ese es tu deber. El resultado no te corresponde juzgarlo ni te corresponde esperarlo. El resultado será el que determine el destino y el que Dios haya decidido en su plan para cada uno de nosotros. Tú tienes que cumplir tu deber, ya está. Que a veces lo harás muy mal y con tu libre albedrío cometerás graves errores que entorpecerán su plan. Él ya lo enmendará de otra manera. Y otras veces lo harás de maravilla y él estará contento de que todo salga según lo ha planeado. Pero ¿qué más da? Es tu libre albedrío y él es el poder universal. El destino de todos está, digamos, sujeto a nuestra libertad, pero conducido a los resultados. Y esto lo hablaremos en la próxima vez. Hoy no, pero cada uno elige la vida que quiere vivir, la elige antes de venir. Elige a sus padres, elige su vida, elige su familia, elige su destino, incluso a las almas con las que va a recorrer el camino. Todo ya está en la hora, ¿no? Ya nos hemos pasado mucho tiempo. Ah, para que va a recoger el vino, pues a veces hacemos una selección.